La resolución 9092, Reglamento Técnico de Instalaciones para Suministro de Gas Combustible, Gas Natural y GLP, específicamente en el anexo 3, se establecen las obligaciones de los organismos de certificación y los organismos de inspección acreditados con el distribuidor. Específicamente, entonces se establecen las siguientes obligaciones. Una, el distribuidor debe implementar medios de comunicación para el envío de resultados de actividades de los organismos de certificación y de inspección. Es decir, el distribuidor establece medios electrónicos seguros, confiables, de tal manera que los organismos de certificación y los organismos de inspección puedan enviar resultados. Resultados tales como información acerca de defectos críticos y no críticos de las instalaciones cuando se hacen las labores de inspección y de certificación, la remisión de los certificados de conformidad o resultados de inspección. Cada vez que se hace un trabajo de inspección o de certificación debe haber un certificado de conformidad. Esto es la parte que corresponde al distribuidor en cuanto a, y esos son como los resultados de las labores de inspección. Y la otra obligación que establece esta vez por los organismos de certificación y los organismos de inspección es que ellos son responsables de la evaluación de la conformidad de las instalaciones. Es decir, una vez que un funcionario de ellos fue y realizó las labores de inspección y elaboró un certificado de conformidad de la instalación, quiere decir entonces que este organismo de certificación o el de inspección será responsable por ese certificado que emitió, donde da constancia de que la instalación es segura, es eficiente y no representa riesgos para los usuarios. Procedemos a leer entonces textualmente lo que establece este anexo 3. Textualmente se lee anexo 3, obligaciones de los organismos de certificación y de inspección acreditados con el distribuidor. 1. Establecimiento de un instrumento de comunicaciones. Los organismos de certificación y de inspección acreditados deben dar a conocer al distribuidor de gas combustible por red los resultados de las actividades de inspección de las instalaciones para suministro de gas combustible a través de medios electrónicos seguros implementados por el distribuidor en los siguientes aspectos. Remitir los certificados de conformidad o los informes de resultados de inspección de las instalaciones emitidos en desarrollo de las actividades de inspección de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 1 del presente reglamento técnico. Cuando el organismo de certificación o de inspección acreditado sea tipo C, primera parte, de conformidad con la ISO 17020, no se aplica lo establecido en este numeral. 2. Responsabilidad por los servicios de evaluación de la conformidad. El organismo de certificación o de inspección acreditado será responsable por los servicios de evaluación de la conformidad en los términos del artículo 73 de la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 2269 de 1993 o aquellos que lo modifiquen o sustituyan. Es de anotar que la ISO IEC 17020 es un estándar donde se especifican requisitos para los organismos que se dediquen a operaciones de inspección, así como la imparcialidad y consistencia de esas labores, de esas operaciones.
el artículo 73 de la ley 1480 de 2011 que se menciona, entonces habla de la responsabilidad de los organismos de evaluación de la conformidad. Los organismos de evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido. De otra parte, los organismos de inspección tipo C son aquellos que pueden ofrecer sus servicios de inspección en un mercado abierto o a cualquier parte y ofrecer pues servicios de inspección a organizaciones externas. Por ejemplo, puede inspeccionar productos suministrados por su organización matriz y utilizada por otra organización. Eso es lo que se define en la web acerca de organismo de inspección tipo C. Una vez realizada la labor de inspección, la actividad de inspección de los inspectores o de los certificadores, entonces se procede a emitir un certificado de conformidad y o un informe de inspección. Bien, y eso está especificado en el anexo 3 de la resolución 9092. Allí se establece que los resultados de inspección no deben estar tachados ni presentar enmendaduras. Eso es lo primero que dice. O sea que a la hora de revisar el certificado que le entregan, se debe garantizar que no debe tener ninguna de estas dos condiciones. Y que los certificados, o que estos certificados o estos informes de inspección deben contener lo siguiente: identificación del organismo de inspección. Recuerden entonces que el organismo de inspección, que el inspector que va a revisarle la instalación a usted, entonces posee, viene de parte de un organismo de inspección. ¿De cuál? Entonces eso debe estar en el organismo. Número del consecutivo del informe, el cual deberá reposar entonces en la oficina del organismo de inspección y en la empresa distribuidora. Recuérdese que debe haber que cuando dijimos de las obligaciones de las empresas distribuidoras con los organismos de inspección y de certificación, se decía que la empresa distribuidora debería establecer una comunicación, un medio de comunicación para poder recibir estos informes. Entonces, eso debe reposar allí. Debe tener la identificación de la instalación, barrio, dirección, toda esa historia, la identificación de la instalación. Debe también tener la fecha de expedición, la fecha en que se expidió dicho certificado. Debe también tener los informes de los resultados de inspección, es decir, recuerde que el proceso único de inspección se le revisan las válvulas, entonces en qué estado están las válvulas, las ventilaciones, el trazado, la pintura, los anclajes, en fin, la protección mecánica. Eso es lo que se hace en el procedimiento único de inspección, y eso también entonces deberá estar consignado en el informe de inspección. Y por último, pues la especificación de si la red continúa o no continúa en servicio. Es decir, tiene efectos críticos, se suspende el servicio si no se corrige inmediatamente, recordemos eso, o continúa en servicio, se le da un plazo de máximo 2 meses, recordemos eso, para que si se trata de un defecto no crítico, por ejemplo, como falta pintura, por ejemplo, en la tubería, entonces hacer la corrección y llamar de nuevo para verificar esto. Entonces, por favor, a la hora de los informes de inspección hay que revisar toda esta información, que la contenga toda. Vamos a leer textualmente lo que dice ese anexo 3 de la resolución 9092. Dice así: 3.
Certificados de conformidad y condiciones mínimas de los informes de resultados de inspección. Los certificados de conformidad deberán cumplir con lo dispuesto en el sistema de gestión de calidad con el cual se acreditó el organismo de certificación o de inspección ante la ONAC mediante la norma ISO 17020. Los informes de resultados de inspección que sean expedidos de conformidad con lo establecido en este reglamento, numeral 6.3 del artículo 1 del presente reglamento técnico, deben contener como mínimo la siguiente información y no presentar tachonaduras ni enmendaduras. Identificación del organismo de certificación o de inspección acreditado que realizó la inspección. Número consecutivo del informe de resultados de inspección. Identificación de la instalación. Fecha de expedición. Información de los resultados de inspección a que hace referencia el anexo 2 del presente reglamento. Indicación respecto si la instalación continúa en servicio o no continúa. En el anexo 3 de la resolución 9092, específicamente en el numeral 4, se habla acerca de la activación o reactivación temporal del servicio de gas. Y establece varios casos. En el primero, numeral 4.1, dice que en instalaciones nuevas o en instalaciones que no tengan servicio o en instalaciones que sean reformas, entonces se activará el servicio mientras se lleva a cabo la revisión y luego se desactiva. Es decir, como son instalaciones nuevas, entonces hay que hacer una revisión previa, ¿cierto? Lo mismo con las que están en servicio o con aquellas reformas donde el usuario, como debe hacerse, se solicita de nuevo una revisión. Entonces se entra y se hace la revisión. Y si se encuentran en esa revisión que realizó, en la revisión previa, se encontraron defectos, entonces se deben corregir. Y después de corregidos esos defectos, entonces deberá volverse a hacer otra revisión. Y en esa revisión, entonces se volverá a activar el servicio mientras se lleva a cabo la revisión. Y luego se desactiva. Y esto hasta que la red esté ya no tenga ningún defecto. Eso es lo que se establece en el anexo 3, numeral 4.1. Vamos a leerlo como de costumbre, de forma textual, para que usted tenga una interpretación cabal y su propia interpretación. Anexo 3, numeral 4. Activación o reactivación temporal del servicio de gas. 4.1. En instalaciones nuevas o que no han entrado en servicio o que hayan sido objeto de reforma, el organismo de certificación o de inspección acreditado conectará temporalmente el servicio mientras realiza la revisión previa de la instalación. Una vez realizada dicha revisión, procederá a suspender nuevamente el servicio. Cuando se hayan detectado defectos en la revisión previa de la instalación, una vez sean corregidos, el organismo de certificación o de inspección acreditado deberá repetir lo establecido en el presente numeral y proceder a continuar con la revisión. Bien, esto es lo que establece el numeral 4.1 del anexo 3, que se llama activación o reactivación temporal del servicio de gas.
Cuando se trata de instalaciones en servicio, entonces la resolución 9092 en su anexo 3 habla de la activación o reactivación temporal del servicio de gas. Ya vimos en el caso de instalaciones nuevas, en caso de instalaciones que no se encuentren en servicio o en caso de reformas. Ahora son instalaciones que están funcionando, a las cuales puede ser que se le vaya a hacer la revisión temporal, se va a hacer la revisión quinquenal del servicio, o se va a hacer una revisión del servicio a petición digamos, del usuario. En este caso, entonces dice que si se encuentra un defecto crítico, dice la resolución 9092, el organismo de inspección o el organismo de certificación avisará al distribuidor para la suspensión inmediata del servicio. Eso es lo que dice, suspensión inmediata del servicio. Además dice que cuando se corrijan los defectos críticos, se continúa con la revisión. Previo aviso al distribuidor en un lapso de hasta 24 horas, de modo que se tengan en cuenta los sellos de medición. Es decir, estamos haciendo la revisión del servicio de gas, el servicio de inspección, entonces se encuentra un defecto crítico, entonces el organismo de inspección avisa a la empresa distribuidora y se suspende el servicio. Una vez corregidos los defectos, entonces se vuelve y se reanuda el servicio, pero hay que avisarle a la empresa distribuidora para el asunto de los sellos de medición. Vamos a leer textualmente lo que se establece en ese aspecto en la resolución. En el numeral 4.2 del anexo 3, la resolución 9092, entonces se lee textualmente: instalaciones en servicio que se encuentren operando. Si durante la inspección de la instalación el organismo de certificación o de inspección acreditado encuentra un defecto crítico, informará inmediatamente al distribuidor para que éste proceda a la suspensión del servicio, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando se hayan detectado defectos críticos en la revisión de la instalación en servicio, una vez sean corregidos, el organismo de certificación o de inspección acreditado deberá repetir lo establecido en el presente numeral y proceder a continuar con la revisión. El organismo de certificación o de inspección acreditado deberá informar al distribuidor dentro de las 24 horas siguientes a la reconexión temporal de servicio para que el distribuidor tenga en cuenta lo relacionado con los sellos de medición. Bien, hasta aquí es lo que se habla para las instalaciones en servicio. En la resolución 9092 anexo 3, específicamente, pues ya hemos visto las partes 1, 2, 3 y 4. En la parte 5 y 6, entonces se establecen los plazos para la entrega de informes y certificados. Y allí se establece que si al realizar la inspección pues no hay hallazgos de defectos, cuando se hace la inspección y no encuentran defectos, es decir que la red está ok, entonces el organismo de inspección o el organismo de certificación que hizo la inspección entonces avisa al distribuidor en máximo 2 días calendario siguientes a la revisión y anexará el certificado de conformidad o el informe de resultados de inspección.
Eso es lo que se establece allí. Y también se establece que si se encuentran hallazgos, o sea, se encuentran hallazgos de defectos no críticos, entonces el organismo de certificación o el organismo de inspección informará al distribuidor en el mismo plazo o lapso de tiempo, es decir, 2 días calendario posteriores a la revisión como máximo, y con registro aparte, o sea, diferente al certificado de conformidad o al informe de resultados de inspección. O sea que no se emite un certificado de conformidad, no se presenta un informe, no se presenta un informe de resultados de inspección, sino que se envía un registro pues a través del canal de comunicación que ya dijimos que creaba la empresa distribuidora. Si se trata de una revisión previa, solo se informa al distribuidor después de corregidos los defectos no críticos. Hay que anotar aquí que entonces en la parte que se refiere a lo primero que hablamos aquí, al registro, cuando no hay defectos críticos y tal, es cuando la red está en servicio y se hace la revisión y se encuentran los hallazgos de defectos no críticos, entonces ahí se hace el registro, ¿cierto? Se hace el registro, aparte pues del informe de los resultados de inspección y del certificado de conformidad. No hay necesidad, cuando es una red nueva, entonces no hay necesidad, o una red que no esté en servicio, no hay necesidad de avisar al distribuidor, sino que se hace después de que se hayan corregido los defectos no críticos. Textualmente vamos a leer lo que dice la resolución. 5. Plazos para que los organismos de certificación y de inspección acreditados informen al distribuidor una vez realice la revisión de la instalación. 5.1. En caso de no encontrar defectos. Una vez realizada cualquiera de las revisiones a que hace referencia el presente reglamento, el organismo de certificación o de inspección acreditado deberá informar al distribuidor dentro de los 2 días calendarios siguientes, anexando el correspondiente certificado de conformidad o el informe de resultados de inspección de la instalación, resultados de inspección de la instalación que se ha expedido de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 1 del presente reglamento técnico. 5.2. En caso de encontrar defectos no críticos, después de realizar cualquiera de las revisiones a que se hace referencia el presente reglamento, el organismo de certificación o de inspección acreditado debe informar al distribuidor de estos defectos no críticos dentro de los 2 días calendarios siguientes, en registro aparte del certificado de conformidad o del informe de resultados de inspección de la instalación que se ha expedido de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 1 del presente reglamento técnico, e informarle al usuario el plazo de 2 meses para corregir dicho defecto, so pena de suspensión del servicio, tal como lo establece el presente reglamento técnico. En todo caso, este plazo no podrá extenderse más allá del plazo máximo de la revisión periódica establecido en la normatividad vigente.